Medidas probabilísticas. El problema con las medidas basadas en el espacio vectorial que vimos anteriormente es que a excepción del coseno, estas operan con datos binarios, es decir, de sí o no. En cambio, el coseno es la única medida de espacio vectorial que acomoda información cuantitativa, pero esto tiene sus propios problemas. Calcular el coseno supone un espacio euclidiano. Un espacio euclidiano no es una buena elección para cuando manejas vectores con los que estamos tratando sobre probabilidades o recuentos. Para ver esto, podemos tener el siguiente ejemplo de las distancias euclidianas de 0.0 a 0.1 y de 0.9 a 1.0. En el primer caso, la diferencia es bastante grande, ya que es de la imposibilidad de un caso a la posibilidad de 1 en 10. En cambio, en el segundo paso es solo una pequeña diferencia del 10%. La distancia euclidiana es apropiada para cantidades con distribución normal y no para probabilidades o recuentos. La cuestión de la similitud semántica puede entonces reformularse como una cuestión sobre la similitud o la disimilitud de dos distribuciones de probabilidad. En esta tabla podemos ver tres medidas de disimilitud entre las distribuciones de probabilidad investigadas por Dagan. La primera, la divergencia KL, mide también la distribución que es Q se aproxima a la distribución P, o más precisamente cuánta información se pierde si asumimos la distribución Q cuando la distribución verdadera es la de P. La divergencia KL tiene dos problemas para aplicaciones prácticas. Primero, obtendremos un valor de infinito cuando se dé el caso de que QJ es igual a 0 y PJ es diferente de 0. En segundo lugar, la divergencia KL es asimétrica. La noción intuitiva de similitud semántica y la mayoría de los otros tipos de similitud es que nos interesan las similitudes simétricas. Entonces, por eso esto genera cierto problema. La segunda medida supera estos dos problemas, el radio de información o IRAD. Este nos aporta una interpretación intuitiva que responde a esta pregunta. ¿Cuánta información se pierde si describimos las dos palabras que corresponden a P y Q con su distribución promedio? Además, IRAD varía de 0 cuando las distribuciones son idénticas a 2 logaritmo de 2 para distribuciones máximamente diferentes. Tenemos una tercera medida, la cual tiene las propiedades deseables de ser simétrica y bien definida para P y Q arbitrarios. Podemos interpretarlo como una medida de la proporción esperada de diferentes eventos, es decir, como la proporción esperada de eventos que van a ser diferentes entre las distribuciones de P y Q. Tenemos un ejemplo para esto, que es el siguiente, estas probabilidades y la norma L1 o norma de Manhattan, la tercera medida que tenemos, la hemos usado y hemos identificado que nos da 0.5. Esta es la proporción esperada. Entonces, si miramos los conjuntos de adjetivos que ocurrieron con una gran cantidad de usos de cosmonauta y astronauta en un corpus, entonces se esperaría que la superposición de los dos conjuntos sea 0.5, correspondiente a la proporción de ocurrencias de caminata especial con cada sustantivo, o de spacewalking con cada sustantivo, astronauta o cosmonauta. Dagan comparó también las tres medidas de disimilitud KL, IRAD y L1 o la norma de Manhattan en una tarea similar al problema que se vio anteriormente de preferencias de selección. Observó el ajuste de los verbos como predicados de sustantivos. Por ejemplo, dada la elección de dos verbos, make y take,
las medidas de similitud se usaron para determinar que make es el verbo corrector para usar con plans, es decir, make plans. Y take es el verbo correcto para usar con actions, es decir, take actions. Esta es la fórmula que se usa como medida de similitud para calcular la probabilidad condicional de P, un verbo dado un sustantivo. Esta es la fórmula que se usa, donde V es el verbo, N es el sustantivo, Sn es el conjunto de sustantivos más cercanos a N, Wn, N', es una medida de similitud derivada de la medida de disimilitud y N mayúscula N es un factor normalizador. Esta formulación hace necesario transformar la medida de disimilitud KL y rad o L1 en la medida de similitud W. Es por esto que se han hecho tres transformaciones para cada una de las divergencias de disimilitud. Con esto, Dagan recomienda que usar IRAD como la medida que es mejor para un uso general, ya que se desempeña constantemente mejor que KL y L1. Esto concluye la breve encuesta de medidas de similitud semántica y disimilitud, en las cuales las medidas de espacio vectorial tienen la ventaja de la simplicidad conceptual y de producir un valor de similitud que puede usarse directamente para la generalización, pero carecen de una interpretación clara de la medida calculada. Por otro lado, las medidas de disimilitud probabilísticas tienen una base más sólida en teoría, pero requieren una transformación adicional para llegar a una medida de similitud que pueda usarse para la generalización del vecino más cercano. En cualquiera de los dos enfoques es valioso para adquirir propiedades semánticas de palabras de algún corpus, utilizando similitud para transferir conocimiento de palabras conocidas a aquellas que no estén cubiertas en el léxico. El rol de la adquisición léxica en el procesamiento natural del lenguaje estadístico. La adquisición léxica desempeña un papel clave en el procesamiento del lenguaje natural, ya que hay una falta de disponibilidad de recursos léxicos. Esto tiene varias razones. Una de ellas es el costo de construir recursos léxicos manualmente. Para muchos tipos de información léxica, los lexicógrafos profesionales recopilan datos más precisos y completos que los procedimientos automáticos. Pero a menudo los diccionarios construidos manualmente no están disponibles debido al costo de su construcción. Hay un tipo de datos que los humanos, incluidos los lexicógrafos, son notoriamente malos para recopilar, y esta es la información cuantitativa. Por lo tanto, la parte cuantitativa de la adquisición léxica casi siempre debe hacerse automáticamente, incluso si hay disponibles recursos léxicos construidos manualmente. En términos más generales, muchos recursos léxicos fueron diseñados para el consumo humano. Esta es otra de las razones por la que la información cuantitativa hay una falta de esta información cuantitativa en la cual la computadora no tiene acceso a la información contextual necesaria para interpretar las entradas léxicas en los diccionarios o en cualquier texto convencional. Una forma de expresar esto es que uno no puede aprender un nuevo idioma leyendo un diccionario bilingüe. Se necesita cierto grado de contexto para entenderlo. La mejor solución a problemas como estos es a menudo el aumento de un recurso manual por medios automáticos. También tenemos que la productividad es inherente del lenguaje. El lenguaje natural está en constante cambio, así que se va adaptando al mundo y va creando nombres y palabras para referirse a cosas nuevas. Además, también se usa para nuevos verbos y nuevos sustantivos. Estos también van cambiando a lo largo del tiempo en todo el mundo.
Las palabras que cubre un diccionario aún pueden necesitar la aplicación de métodos de adquisición léxica porque desarrollan nuevos sentidos o patrones de uso sintáctico, aparte de las que se crean nuevamente, el significado de palabras ya existentes puede cambiar. Tenemos como un ejemplo la tabla de Samson, ya que Samson hizo como un experimento en el cual probó la cobertura de un diccionario con cerca de 70.000 entradas para una subparte de 45.000 palabras. Y él encontró que alrededor del 3% de los tokens no figuraba en el diccionario. Este pequeño porcentaje tiende a ser palabras muy importantes en el texto, como el nombre del autor o una abreviación de un nuevo fenómeno científico. Según la tabla que Samson escribió, esos son la mayor cantidad de ejemplos de las palabras que no aparecen. Estos son como los sustantivos propios, la palabra extranjera, códigos, objetos matemáticos, abreviaciones, palabras con guión o palabras sin guión, adjetivos negativos, vocabulario técnico, el plural de algunos sustantivos y entre otras que no están en este grupo. Antes de la adquisición en léxica en el procesamiento natural del lenguaje, los científicos tuvieron que pasar mucho tiempo hasta que entendieron las limitaciones que le daban los diccionarios y las bases de conocimiento hechas a mano para procesar exitosamente el lenguaje. Una estrategia común que se usaba en la investigación inicial del procesamiento natural del lenguaje era centrarse en un pequeño subdominio para atacar los dos problemas más fundamentales que se creían que habían. Estos eran el análisis y la representación del conocimiento. Como resultado de esto, los subdominios pequeños en investigación inicial no proporcionaron nada para el uso general de textos a gran escala. De esta forma, la adquisición léxica tomó importancia en el procesamiento natural del lenguaje por el reconocimiento del discurso. ¿Qué se depara en el futuro para la adquisición léxica? Gran parte del trabajo arduo de la adquisición léxica se realizará en la creación de interfaces que admitan la fácil especificación de conocimientos previos y la fácil corrección de errores cometidos en el aprendizaje automático. También está la teoría lingüística, en la cual se refiere al lector a ver el trabajo de Pustejovsky de 1993, de Bugerath y Pustejovsky de 1995 y Bugerath de 1993. Eso es un trabajo que toma la teoría lingüística como base de la adquisición. Aunque en su mayoría no es estadística, contiene ideas muy importantes sobre cómo combinar la lingüística teórica y la adquisición empírica de los recursos léxicos. También se tiene que los diccionarios son solo una fuente de información que puede ser importante en la adquisición léxica, pero también están otras fuentes que pueden recopilar léxicos de un uso más habitual en el entorno coloquial, como las enciclopedias, las revistas, las colecciones de vocabulario técnico, entre otros. Finalmente tenemos la lectura adicional que el capítulo propone, donde donde nos da algunas lecturas que explican temas que no se vieron en el capítulo. Uno de estos es el trabajo más reciente que está cubierto en temas posteriores de lingüística computacional, ingeniería del lenguaje natural y computadoras y humanidades. Estos trabajos como los de Cernik de 1991 o de E.D. Walker de 1992, entre otros.
También se tiene una alternativa al enfoque teórico de la información de Resnick para la adquisición de preferencias de selección del trabajo, como el de Lee y Abe de 1995, en el cual utiliza un marco de longitud mínima de descripción. Este trabajo se extiende para tener en cuenta la dependencia entre dos o más argumentos de un verbo. Una vez hemos adquirido la información sobre las preferencias de selección de un verbo, como en el punto anterior, podremos explotar este conocimiento para adquirir marcos de subcategorización, el primer problema que analizamos en este capítulo anteriormente. Para esto tenemos como ejemplo el de Poznański y Sanfilippo de 1995 y Aonimaaki de 1995. Ellos adoptaron este enfoque. Tenemos también a Hertz y Schutze de 1995 y Hertz de 1992, quienes describen sistemas que insertan nuevas palabras en una jerarquía semántica ya existente. Y tenemos a Katz Stephens de 1993 y Pike et al. De 1995, quienes hacen lo mismo pero para nombres propios. Está el de Supes de 1995 y Siskin de 1996, quienes enfatizan la importancia del emparejamiento orientado a la acción entre las formas lingüísticas y su significado contextual. También muestran que incluso si la representación contextual es muy ambigua, la adquisición léxica puede continuar con éxito. Finalmente, se concluye con dos comentarios bibliográficos señalando al lector a dos cuerpos muy importantes de trabajo no estadístico que garantizan un estudio cuidadoso por parte de cualquier persona interesada en la adquisición léxica. Estos son de gran importancia, ya sea porque sugieren formas de combinar enfoques estadísticos con enfoques simbólicos o pues porque las ideas que ofrecen a menudo se pueden expresar en un marco estadístico, así como en un marco no estadístico. Esto los convierte en una fuente valiosa para futuros trabajos estadísticos en el procesamiento natural del lenguaje. El primero que se da es sobre la construcción de bases de conocimiento sintácticas y semánticas para partir de diccionarios legibles por máquina descritos por Pugarev y Virchow en 1989 y también por Yakem en 1993. Por Jensen en 1993. Y la segunda es el área de aplicación de la conciencia de expresiones regulares al procesamiento del lenguaje natural. Estos se realizaron por Apple en 1993, Jacquemin en 1994, Voutilainen en 1995 y Sproat en 1996. Ya con eso concluimos el capítulo y bueno, muchas gracias por la atención.